Casi 3 centenares de muertos por la violencia terrorista. 3 iglesias católicas entre los objetivos de los atacantes en un atentado cometido en un día clave para la comunidad cristiana, el de Domingo de Resurrección. Pero las señales, los símbolos, no importan cuando los masacrados son los cristianos. Muy al contrario de lo ocurrido tras los 2 ataques a 2 mezquitas en Australia. No veremos a ningún dirigente político exhibir como gesto de solidaridad una cruz o sujetar una Biblia. Nadie subraya el simbolismo que tiene atacar una iglesia el día en que la fe católica cobra todo su sentido. El día en que para el credo cristiano Jesús vence a la muerte e inunda de esperanza a sus fieles. Buenas noches. Durante las primeras horas solo se ha escuchado eso de por ahora no hay versión oficial sobre la autoría de lo ocurrido. Los cristianos perseguidos y además olvidados. Es la doble vara de medir de Occidente en lo que a terrorismo y a víctimas se refiere. Más noticias en titulares. La actual ley electoral prohíbe que durante los 5 días previos a las elecciones se publiquen y se difundan las encuestas. Por ello, hoy avalancha de sondeos, ya que es el último día que hablaremos de ellas. Hasta 5 diferentes que hablan de la victoria del Partido Socialista. La técnica del 1 más 1 más 1. Interpretaciones para todos los gustos. Unos piensan que el mensaje es una herramienta de los socialistas para hundir al PP, otros aseguran que es falso y esta semana expertos como el presidente de GAT3 han asegurado que las cuentas no salen. ¿Sirve la fragmentación del voto para evitar la mayoría socialista en el Senado? La respuesta en unos minutos. La polémica está servida si hablamos de Pacma. Lo suyo no son los vídeos. Desde su spot de campaña contra Vox, la formación de Santiago Abascal ya lo ha recurrido, hasta uno en el que confunden un toro bravo con un buey. El último escándalo, equiparar la vida de una madre a la de un perro. Medicamentos se realizan antes con animales que con humanos. Bueno, el eterno dilema, ¿no?, de tu madre o tu perro. Yo lo que creo es que debemos avanzar en la puesta en marcha y validación de métodos alternativos, y eso no se está haciendo. Y mientras no se siga ese camino, pues se seguirá experimentando y nunca cambiarán las cosas. La mezquita del yihadista de Sevilla recibió subvenciones de una fundación afín a Podemos. Publica hoy OK Diario que en 2012 se subvencionó a la mezquita Al-Baraka, la misma comunidad islámica a la que estaba vinculado el presunto yihadista, con planes para atentar en la Semana Santa de la capital andaluza. Hasta 250 litros por metro cuadrado en Javia. Las fuertes lluvias no dan tregua en el litoral sur de Valencia y en el norte de Alicante. La gota fría ha provocado que los bomberos hayan tenido que realizar cerca de un centenar de rescates en vehículos y en viviendas. En página internacional se cumplen los vaticinios de los sondeos. Zelensky se ha impuesto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ucrania, que se celebraron este domingo con el 73,23% de los votos que ha conseguido frente al 24% que ha conseguido el actual mandatario. Yo creo que hoy las personas que vayan a votar con una lista de agravios, las personas que piensen que el Partido Popular es lo mismo que hace unos años, pues esas personas se equivocan, ¿no? Yo creo que objetivamente seguro que hay personas que con nuestras siglas han hecho cosas de las que todos nos sentimos avergonzados, yo el primero, y creo que ahora toca mirar al futuro con Pablo Casado como presidente. Por tanto, las encuestas están ahí, pueden arrojar una u otras conclusiones, pero lo que todas coinciden, hasta Tezanos coincide, es que solo hay 2 alternativas, o Pablo Casado o Pedro Sánchez. El resto son actores secundarios. El Partido Popular ve el escenario político como un duelo entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. Eso es lo que, a ojos de García Egea,
Dicen los sondeos. Hoy, último día de encuestas, ya que la ley electoral establece que los 5 días previos a los comicios no se pueden publicarlas ni difundirlas. Todos los sondeos que hemos conocido hoy, el del Español, el del Mundo, el del País, el del Diario.es y ABC, dan como ganador a Pedro Sánchez, y todos ellos con más de 119 escaños. Hasta 139 le otorga la estimación más alta, la de ABC. Otra vertiente clara de estas encuestas, el Partido Popular, que sería la segunda papeleta, con una horquilla que varía desde los 75 escaños del Español o El País hasta los 99 del Diario.es. Ciudadanos, por su parte, se movería entre los 40-50 asientos en el Congreso de media de estos sondeos. Podemos se sentaría en el Congreso con un poco menos, pero muy próximo al partido de Albert Rivera, y Vox entraría en el Congreso con hasta 36 diputados. Una semana solo para que se abran las urnas, y la incertidumbre de lo que muchos españoles votarán sigue sobre la mesa. Hay quien habla incluso de que un 40% de los ciudadanos no lo tienen claro. En el PSOE creen que la posición está más clara de lo que parece. Los debates son siempre oportunidades, ¿no?, de poder contrastar, de poder conocer opiniones. Yo creo que la gente tiene más fijada la posición de lo que se manifiesta, pero en cualquier caso los debates siempre son una oportunidad más para poder contrastar posiciones políticas y opiniones de los candidatos de cada uno de los partidos, ¿no? La idea lleva tiempo circulando por los WhatsApp de media España. Aplicar la técnica del 1+1+1 en el Senado para evitar que el Partido Socialista se haga con la mayoría absoluta en la Cámara Alta. Expertos como el presidente de GAT3, como Narciso Michavila, han asegurado que las cuentas no salen. ¿Sirve la fragmentación del voto en la derecha para evitar la mayoría socialista con esta técnica? Rosa Cuervas Mons, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues vamos a ese ejemplo práctico tomando como referencia lo que ocurrió en las elecciones de 2016 en la circunscripción de Madrid. Los datos reales, los votos emitidos para el Senado, que como ven quedaron de esta forma: 3 senadores para el Partido Popular y el 4 para el PSOE. Ya saben que en el Senado se concurre con listas abiertas, es decir, que los 4 senadores con más votos pasan a ser senadores al margen de la lista por la que concurran. ¿Dónde quedaron los otros 2 partidos en juego en esta historia? Pues el primer senador de Ciudadanos quedó en la 10ª posición con 511.000 votos, y el primer senador de Vox en la 17ª posición, está mal ahí, 17ª posición, con 26.900 votos. ¿Qué habría pasado si se aplican estos mismos votos repartidos, pero repartidos con la técnica famosa del 1+1+1? Esta técnica, ¿qué quiere decir? Que los votantes de los distintos partidos reparten sus 3 votos al Senado de la siguiente manera: los votantes del Partido Popular dan un voto a su formación y los 2 restantes a Ciudadanos y a Vox. Lo mismo deberían hacer los votantes de Ciudadanos, repartir sus votos entre las 3 formaciones, y lo mismo deberían hacer los votantes de Vox. Si todos los votantes del llamado centro derecha hacen esto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo quedan repartidos los votos? Vamos a verlo enseguida en este cuadro. Los senadores electos ven que el primero sigue siendo del Partido Popular, y además con más votos de lo que lo era anteriormente. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque a sus votos se han sumado, aquí lo vamos a ver, los votos. A los del Partido Popular se suman los de Ciudadanos y Vox. Lo mismo ocurre con el segundo senador. En este caso es un senador de Ciudadanos. ¿Qué le ocurre? Que a sus votos, a los que tenía Ciudadanos, algo más de medio millón, se unen los de Partido Popular, 1,5 millones, y los 26.000 de Vox. ¿Qué ocurre con el tercer senador, que en este caso sería el representante de Vox? Pues que recibe, además de sus 26.000 votos, el 1,5 millones de votos del Partido Popular y los más de 500.000 votos de Ciudadanos. El cuarto senador sigue siendo, sin sorpresas, del Partido Socialista. Y así tenemos un senador por cada uno de los partidos del llamado centro-derecha y otro para el Partido Socialista. ¿Esto qué nos permite concluir? Que la técnica del 1+1+1 no es un fake, no es una mentira, es cierta. No sabemos quién la ha puesto en circulación, si ha sido el PSOE, como dicen algunos políticos, o no,
pero siendo cierta, la única manera de que funcione es que los electores la apliquen de manera correcta. Y esto supone que electores del Partido Popular, entre comillas, presten o regalen 2 de sus votos a otras formaciones, que Ciudadanos y que Vox hagan lo mismo. Y teniendo en cuenta la carga emocional con la que muchos españoles reparten el voto, es complicado pensar que ese préstamo sea uniforme o sea lo suficientemente mayoritario como para que la técnica del 1 más 1 más 1 surta efecto. Así que no nos queda más, Alba, que esperar al próximo 28 de abril a ver qué pasa. Gracias, Rosa, y muy buenas noches. Y Pedro Sánchez en la boca del lobo a cuenta del debate electoral. Como saben, esta noche en Televisión Española y mañana en A3 Media. La polémica surgió la semana pasada cuando la Junta Electoral dio la orden a A3 Media de que cambiase el formato porque alegando que Vox no tenía suficiente representación parlamentaria. Fue en ese momento cuando A3 Media decidió seguir adelante con el debate, pero sin Vox, únicamente con los 4 partidos. Ahí Pedro Sánchez dijo que entonces iría al de Radio Televisión Española. Radio Televisión Española emitió un comunicado en el que afirmaba que ese debate se produciría mañana, el 23 de abril, cediendo de esta forma a las intenciones del presidente del Gobierno. Pero incluso los propios trabajadores de la televisión pública se revolvieron contra Rosa María Mateo, obligando de esta forma a la cadena autonómica y también al propio Pedro Sánchez a rectificar y a que esta noche se enfrente a los otros 3 candidatos. En ese debate no estará Vox en el de Televisión Española, pero sí que va a estar en esta casa, en Intereconomía. El Gato al Agua ofrecerá el debate de Televisión Española en directo y comentado por Vox. Los espectadores de Televisión Española no podrán escuchar la opinión del partido de Santiago Abascal sobre las distintas cuestiones a tratar, ya que la cadena pública excluyó a la formación de Santiago Abascal por no tener todavía representación en el Congreso. En cambio, los espectadores que elijan hoy Intereconomía podrán seguir el debate de la cadena pública en directo y con una entrega especial del Gato al Agua a partir de las 10 menos cuarto, que además de retransmitir ese debate, contará con la presencia de uno de los líderes de Vox. Él será la quinta voz del encuentro. Los candidatos ultiman el debate y Pablo Casado ha sido el único que no ha vaciado la agenda y ha continuado con todo lo previsto para hoy. Eso sí, el Partido Popular ha recurrido al reparto de turnos del debate de la televisión pública ante la Junta Electoral, algo que el organismo público ya ha rechazado. Radio Televisión Española ha decidido el orden a través de un sorteo. El debate lo iniciará Albert Rivera y lo cerrará Pedro Sánchez. A Rivera le sigue Pablo Iglesias, después será el turno de Sánchez y terminará Casado, que tendrán además un minuto inicial cada uno para decir lo que quieran antes de entrar en los 4 bloques de temas. Las filas populares consideraban a primera hora de esta mañana que debería haberse aplicado la representación institucional, al igual que se hizo en el debate a 6 de hace apenas unos días. Creemos que lo importante es cumplir las normas. Se ha hecho así en el resto de debates que hemos visto, tanto en Comunidad Valenciana como en otros muchos recientemente, y por tanto, si se va a la tele pública, lo que hay que hacer es cumplir las normas que nos hemos dado y las normas que rigen el resto de debates. Sabemos que Pedro Sánchez tiene un problema con el cumplimiento de las normas, pero nosotros hemos querido dejar claro que creemos que lo más objetivo y lo más justo es respetar las normas que siempre han regido este tipo de debates. Vox contraprograma los debates en los que ha sido vetado con actos en La Coruña y en Las Rozas, en Madrid. Como consecuencia del veto a la formación, Santiago Abascal aprovecha este lunes y mañana martes para intervenir en 2 actos públicos de campaña. El primero ya ha tenido lugar, ha comenzado hace apenas una hora en Coruña. Mañana martes el dirigente del partido va a participar en el gran acto que se va a celebrar en la Plaza de Toros de Las Rozas. Junto a Santiago Abascal también estarán Javier Ortega, Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros. Rubén Amón, periodista del País, no dudaba la semana pasada en atacar a Vox. Aseguraba que en un artículo de opinión que votarles supone que el ciudadano sobrepase elevadas tasas de alcoholemia y que es el partido del cuarto gin tonic. Hoy en el PP le copian la crítica y le añaden copas al discurso. Hace propuestas que parecen sacadas del quinto gin tonic. Hay que saber bien a quién votar. No votar con las tripas, con el cabreo y como si salieran del bar.
contra ese posible pacto que se desprende de las encuestas de Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, cargan desde el Partido Socialista. La vicepresidenta Carmen Calvo presenta sus siglas como aquellas que defienden y que garantizan la Constitución. Dice que una reedición del pacto a la andaluza supone un paso atrás. Que tenemos a las derechas ordenadas y organizadas como una sola y que ese es el reto que hay que afrontar para frenarlas el día 28. Que somos el partido que las va a frenar, bueno, también lo sabemos porque somos el partido que representa a la izquierda que gobierna, la izquierda que sabe que los cambios se producen en las instituciones con valentía, con responsabilidad y con prudencia, que es lo que hemos hecho durante 10 meses desde el gobierno. Hemos sido un gobierno muy valiente, muy realista, para decirle a este país que la política sirve para dar respuesta, no sirve para enredar, para mentir, para crispar, incluso para inventarte lo que no existe, que es lo que están haciendo las tres derechas constantemente. Santiago Abascal ha anunciado que una de las propuestas en las que trabaja su formación es la de la vuelta de un servicio militar obligatorio. En una entrevista con Susana Griso ha hablado de sus propuestas sobre la vida, también en materia de defensa y sobre Cataluña. Primero, no estamos hablando de una convicción religiosa y nosotros lo que no queremos es que nadie le imponga al que no ha nacido, al que iba a nacer, que muera. Y creemos que para eso hay que hacer todo lo posible y sobre todo lo que hay que hacer es ayudar a la mujer, a la pareja que tiene un embarazo imprevisto, no deseado, para que puedan tenerlo, porque hay mucha gente que tiene situaciones económicas, sociales, muy difíciles y se ven abocados a eso y se encuentran en un sistema que les conduce, les da facilidades precisamente para truncar la vida. Pero estamos preocupados con cierta inseguridad en el ámbito de los domicilios, con que se están produciendo cada vez más atracos de una manera creciente y pensamos que los españoles tienen derecho a defenderse en su casa y hay mucha gente que tiene derecho a tener armas, bien que sean de caza, de tiro deportivo, y ese es el debate que abrimos. Y hay que meter en la cárcel a quienes han dado un golpe de Estado, a quienes han incumplido el Código Penal, pero tampoco pienso que eso vaya a solucionar el problema. Yo creo que hay que restaurar el orden constitucional en Cataluña, hay que tomar el control, creo que hay que suspender la autonomía de Cataluña. ¿Aplicar el 155? Aplicar el 155, creo que hay que poner encima de la mesa la ilegalización de las opciones políticas separatistas. Lo acaban de escuchar. Santiago Abascal asegura que el actual sistema incita a abortar. Los asuntos sociales, la concepción del modelo de familia, las propuestas educativas y la protección del no o no nacido son cuestiones decisivas para muchos a la hora de optar por una u otra papeleta electoral. Pero ¿qué propuestas hacen en este sentido Vox, PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos? Pues vamos a hacer un repaso de todas ellas. Comenzamos por el partido de Santiago Abascal. Derogación de todas las leyes que generan desigualdad desde la llamada perspectiva de género y también discordia social y que facilitan la malversación de dinero público. Apuestan también por la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En su programa hablan de la prohibición de los vientres de alquiler y defienden la custodia compartida como regla general. Esto Vox, y nos vamos ahora hasta Génova 13 porque Pablo Casado asegura que la familia es el eje de la sociedad, pero en su programa han eliminado la palabra aborto y cualquier referencia a la legislación actual al respecto. Sí proponen la creación de un ministerio de la familia y también una hoja de ruta contra la violencia de género. Se comprometen también con la protección de la infancia. Y si Ciudadanos consigue llegar al gobierno, prometen aprobar una ley de parejas de hecho que promueva su equiparación a los matrimonios. Defenderán también una ley de custodia compartida que dé preferencia a esta opción en el caso de separación o de divorcio. El partido de Albert Rivera aprobará además una ley de gestación subrogada, altruista, dicen, y garantista. También entre su programa se menciona, aquí lo vemos, un pacto de Estado contra lo que califican de violencia machista. Y los socialistas anuncian también en esas páginas de su programa electoral que harán efectiva la equiparación de los permisos por nacimiento de hijo de ambos progenitores de forma intransferible. Darán luz verde a una ley de familias que contemple todo tipo de familias. Promoverá Sánchez la adopción y el acogimiento familiar y aprobará también una ley
para regular, aquí lo ven, la eutanasia. Y ya por último nos fijamos en Podemos, las filas de Pablo Iglesias. La formación antisistema propone reconocer la diversidad familiar, unos permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, la interrupción voluntaria del embarazo y proteger también a las familias monoparentales y monomarentales. Estos son algunos de los puntos más destacados de los asuntos sociales de los 5 primeros partidos que lideran la intención de voto. Más asuntos del día. Por incitar al odio, Vox ha solicitado a la Junta Electoral Central que retire el vídeo de campaña publicado hace una semana por el partido animalista de Pacma. En él aparecen diferentes imágenes de bastantes dirigentes del partido junto a otras secuencias de maltrato animal y tauromaquia, presentándoles como una involución. Con ese mensaje, la formación animalista se presenta como una alternativa. Desde el partido han presentado esta mañana en la Junta alegaciones contra la petición de retirar su spot. Pacma se reafirma. Alegaremos que nos reafirmamos en el contenido del vídeo, seguimos pensando que somos el único partido político que ha plantado cara a Vox en esta campaña electoral. En el vídeo únicamente se muestra la política del odio y la violencia que Vox promueve, a pesar de que ellos ahora alegan que es Pacma quien está incitando al odio con este vídeo. Nosotros nos reafirmamos en que Vox es una amenaza para la democracia. Acaban de escuchar a Laura Duarte, candidata de Pacma y que confunde un toro bravo con un buey. Las redes sociales han estallado en carcajadas ante su desconocimiento de la especie animal. La política, a través de un vídeo publicado en su red social de Twitter, mostraba cómo el supuesto toro bravo se deja acariciar y alimentar sin problema, pero muchos usuarios le han recordado su error. Un vídeo para denunciar la tauromaquia que se les ha vuelto en contra. Para ser animalistas sabéis bien poco de animales. Te invito, Laura Duarte, a acariciar un toro bravo, no castrado. Ya verás el abrazo, eso es un buen buey. Además de ignorantes, sois muy irresponsables haciendo pensar a la gente que pueda acariciar un toro bravo. Alucinante, pero cierto. El nivel al que llegan muchas veces los animalistas resulta cuanto menos bochornoso. La presidenta de Pacma, Silvia Barquero, pone a la misma altura la vida de su madre a la de su perro. Escuchen. ¿Se realizar antes con animales que con humanos? Bueno, el eterno dilema, ¿no?, de tu madre o tu perro. Yo lo que creo es que debemos avanzar en la puesta en marcha y validación de métodos alternativos. Eso no se está haciendo. Y mientras no se siga ese camino, pues se seguirá experimentando y nunca cambiarán las cosas. Polémicas declaraciones de los representantes de Pacma, una formación que tiene fácil, según las encuestas, hacerse con un escaño en el Congreso. Editorial con Rosa Curvas Mons. El típico dilema, tu madre o tu perro, dice la presidenta de Pacma como respuesta a una pregunta que puede haberse formulado, eso es verdad, de forma algo capciosa, pero ante la que muy pocos dudarían sobre qué responder, porque si de verdad el dilema es entre tu madre o tu perro, entonces no hay ningún dilema. Y ese es el problema de los animalistas, que no son capaces, al parecer, de diferenciar con claridad entre un ser humano y el resto de seres vivos, el resto de animales. Comienzan así y terminan, lo denunciábamos el otro día, celebrando la muerte de un torero o deseando todo tipo de desgracias a un niño enfermo simplemente porque es amante de la tauromaquia. En este caso, el debate viene a cuenta de la experimentación con animales, una práctica triste y que debería prohibirse seguramente para cuestiones no vitales como productos cosméticos o de maquillaje, pero que en ocasiones resulta imprescindible para salvar vidas humanas, para avanzar en tratamientos contra distintos tipos de cáncer o mejorar la vida de personas con lesiones o enfermedades degenerativas. En estos casos, cualquier amante de los animales votaría a favor del político que propusiera endurecer las condiciones para que, en caso de ser necesaria, la experimentación médica con animales se haga con el máximo respeto hacia el animal, procurando su mayor bienestar y ahorrando todo el dolor posible. Pero nadie, en su sano juicio, tendría duda alguna al elegir entre la vida de un perro y la de un ser humano. Ese es el grave problema del animalismo, que ve dilemas donde no los hay. Hoy, fin del plazo de los candidatos para las elecciones del 26 de mayo, para las municipales, autonómicas y europeas. Vox ficha a Hermann Tertsch para las europeas y sitúa como cabeza de lista a Jorge Buxadé. La información llega después de que el partido anunciase que Rocío Monasterio y de que Javier Ortega serían sus candidatos para la Comunidad de Madrid y también para el Ayuntamiento de la capital.
El separatismo vuelve a mostrar su odio contra el constitucionalismo. La última víctima, Ciudadanos en un municipio de Gerona. Después de que la comitiva del partido haya hecho un paseo por el centro del municipio, dos personas vestidas con un mono blanco y un cartel que ponía desinfecciones han tirado lejía por donde habían pasado. También recibieron gritos de fuera fascistas por parte de medio centenar de ciudadanos. Inés Arrimadas ha criticado que hayan tenido que ser escoltados por agentes de los Mossos d'Esquadra. Nosotros hemos sufrido pues que limpien con lejía el suelo que pisamos y además que nos declaren personas non gratas por parte de partidos como por ejemplo Esquerra, de los socios de Sánchez. Hemos sufrido lo que es que en Rentería pues intenten agredirnos, tengamos que ir escoltados por la policía. Es decir, nosotros llevamos años luchando contra este señalamiento y a mí lo que me sorprende es que los partidos separatistas animan a los CDRs, Torra anima a los CDRs y luego pues parece que se indignan por otras cosas. El separatismo enfurece a cuenta de la tradicional quema de Judas en Coripe, Sevilla. Como cada año, los vecinos eligen a una personalidad que consideran negativa para la sociedad y este año la figura ha sido Carles Puigdemont. Decenas de personas se han concentrado en la plaza central de la localidad sevillana para celebrar esta tradicional fiesta que se repite cada Pascua. La fiesta culmina cuando el Judas es llevado a la plaza acompañado por los escopeteros, la banda de música y cabezudos. Y tras ser colgado de una hoguera es quemada. Hechos que desde el bando separatista ven inapropiados y que incluso se plantean llevar ante la justicia. Hoy, en un pueblo español, decidieron disparar y quemar una efigie que representaba a mi persona usando una cinta amarilla. Querían burlarse de la lucha por la libertad de los presos políticos y los exiliados. Quim Torra ha sido uno de los muchos independentistas que ha puesto el grito en el cielo por el Judas de Coripe. No descarta, dice, la denuncia. No pensaba lo mismo cuando llamó bestias con forma humana a los españoles, ni tampoco cuando ve que separatistas queman y disparan la foto del rey. El separatismo catalán está ofendido. Quim Torra y Carles Puigdemont no han tardado en quejarse a través de sus redes sociales por la quema de Judas en Coripe. Hoy en un pueblo de España gobernado por el PSOE han decidido fusilar y quemar un muñeco que representaba a mi persona y que llevaba un lazo amarillo bien visible. No me han querido fusilar y quemar a mí solo. Han querido mofarse de la lucha por la libertad de presos y exiliados. Sencillamente horrible, asco extremo, intolerable. Lo denunciaremos. A Torra le daba asco y le parecía intolerable. Parece ser que al separatismo catalán se le ha olvidado cuando los independentistas atentaban contra la bandera de España y la imagen del rey, e incluso aparecían muñecos colgados de un puente que simulaban dirigentes de partidos políticos como Ciudadanos y Partido Popular. Hagamos memoria. En 2017, durante la Diada de Cataluña, los independentistas quemaban la bandera española y también la europea. Los actos vandálicos continuaban con el permiso de los dirigentes independentistas. En 2018, los CDR quemaban fotos del rey cuando el monarca asistía a los premios Fundación Princesa de Gerona. Pero los independentistas no solo quemaban imágenes del rey, también lo hacían del juez Llarena. En lo que va de año se han cometido más de 3 acciones en contra de la unidad de España. En febrero, a los independentistas no les gustaba que el rey visitase Barcelona, por lo que decidieron quemar su imagen en protesta. Tan solo un mes después, en una manifestación convocada por Arran y CDR, se quemaban banderas de España en oposición al acto celebrado por Vox en Barcelona. El último acto vandálico ha sido el 14 de abril. En una carpa los independentistas lanzaban dardos contra la imagen del rey Felipe VI. Los dirigentes independentistas como Torra o Puigdemont no han condenado ninguno de estos actos vandálicos. Y seguimos hablando de campaña electoral, pero lo hacemos ahora desde otro punto de vista y para ello tenemos aquí con nosotros al periodista y director de Pulso Económico, Xavier Cajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ¿qué es lo que solicitan los empresarios a ese nuevo gobierno que salga tras las urnas de este domingo? Sí, es bastante interesante porque normalmente los empresarios no hablan y es una encuesta que ha realizado la COE en la que a mí me extraña que hay casi más exigencias al mundo de la política que exigencias relacionadas con el hacer de un empresario, las dificultades que pueda tener una empresa en su desarrollo. Fíjate, entre las exigencias políticas que ahí aparecen, ¿no? Evitar la inestabilidad, hacen responsables al sistema político actual de causar inestabilidad y problemas a la economía española. Consideran fundamental apuntalar la confianza de consumidores y de inversores, porque si no la cosa no avanza, garantizar la seguridad jurídica, cosa en la que suspendemos claramente, garantizar la unidad de mercado, en un guiño a lo que está pasando en Cataluña, retomar las reformas estructurales que se abandonaron hace ya algunos años en nuestro país,
reducir el gasto público no productivo, dicen los empresarios, invertir de una vez por todas en innovación y salir de este empleo precario que la economía puede dar a la sociedad española. Y algo muy relevante, quieren un pacto de Estado de infraestructuras, quieren que esto no cambie cada 4 años. Los empresarios tienen fresco en su memoria lo que ocurrió con el plan hidrológico, que teniendo la financiación europea para poderlo hacer, pues el deseo político, en aquel caso del gobierno Zapatero, aparcó aquel plan que hubiera sido muy beneficioso para la agricultura de muchos lugares de España. Luego están las reivindicaciones que hacen de carácter pues pura y típicamente empresarial, entre las cuales también vamos a distinguir algunas, ¿no? Ellos creen, los empresarios, que no van a ir muy lejos en la industria, sobre todo si los precios eléctricos no son competitivos respecto a los que tienen los competidores de otras empresas en el entorno europeo. Quieren que se bajen los costes laborales, eso creen que beneficiará la creación de empleo. Reclaman algunas rebajas fiscales, por ejemplo la rebaja de las cotizaciones a la seguridad social, y una cosa muy interesante, dicen que hay que adecuar el impuesto de sociedades, que por ahora trata por igual, pagan el 25%, tanto un autónomo como una pyme, como una gran empresa, y ellos creen que no, que esto tiene que ir escalonado y en función a las capacidades de cada una de las empresas, y por lo tanto pues un impuesto de sociedades más diferenciado, ¿no? Piden incentivos fiscales a la creación de empleo. Esto estaría muy bien porque a la larga sería invertir el dinero público no en prestaciones a desempleados de larga duración, sino en fomentar que sean contratados y empiecen a funcionar dentro del sistema laboral, ¿no? Y por último, los empresarios quieren que se clarifique el mundo de los contratos de trabajo, que se reduzcan, que queden menos o 1 o 2 como mucho, y que la indemnización por despido sea igual o casi igual, tratándose de uno o de otro el contrato del afectado. Ya que son muchas reivindicaciones y llama mucho la atención que hay más políticas que directamente empresariales. Desde luego, habrá que esperar a ver si el nuevo gobierno atiende a estos requisitos. Xavier, gracias y muy buenas noches. La mezquita del yihadista de Sevilla recibió subvenciones de una fundación afín a Podemos. Según publica OK Diario, José Manuel López Rodrigo, el actual diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, subvencionó en 2012 desde el gobierno a la mezquita Al-Baraka, la misma comunidad islámica a la que estaba vinculado el presunto yihadista con planes para atentar en la Semana Santa de la capital andaluza. El ahora parlamentario morado fue presidente de Pluralismo y Convivencia, una fundación que dio subvenciones, la mayoría a mezquitas y organizaciones islámicas, de 855.000 euros. La brutal agresión sexual a una vecina de 37 años en Drasanes se podría haber evitado. Sobre el monstruo del Raval, un hombre de 32 años y de nacionalidad marroquí, los vecinos ya habían dado la voz de alerta tanto a la Guardia Urbana como a los Mossos de Escuadra. 10 días antes de la supuesta violación, el individuo comenzó a estar por las inmediaciones de las calles Hospital y Robadors, solo, desaliñado y con comportamientos peligrosos. La violación se habría producido la madrugada del pasado jueves, muy cerca de la Rambla de Barcelona. El ahora detenido habría actuado con mucha violencia, amputando a la víctima una oreja de un mordisco, seccionándole el labio y rompiéndole un brazo. Semana de violencia en el centro de menores de Hortaleza. La Policía Nacional detuvo el pasado jueves a un menor extranjero no acompañado por apuñalar a otro cerca de esa madrileña residencia. Pepe García Sabe, de la redacción de Informativos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 7:30 de la tarde del pasado jueves 18 de abril en la calle Valdetorres del Jarama. Las causas todavía se siguen investigando, pero podrían estar relacionados con pequeños trapicheos. Y fue un joven de 17 años, un menor marroquí, que agredió a otro compañero de la misma nacionalidad y edad con una navaja de mariposa. El herido se acercó al centro de menores, donde fue atendido por el SUMA. Presentaba una herida punzante en el muslo derecho y fue trasladado a un hospital con pronóstico reservado, pero que no revestía especial gravedad. El agresor fue detenido a los pocos momentos en las inmediaciones del centro y ya está a cargo de la Fiscalía de Menores. Y no es este el único caso, la única agresión que se produjo la semana pasada en este centro de menores, ya que una educadora fue agredida por un joven mientras intentaba mediar entre una pelea que estaba manteniendo con otro compañero también marroquí. Pepe, gracias y muy buenas noches. Si hablamos de todo ello con un experto en extranjería, con Matías Recio. Señor Recio, muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantado de estar otra vez con vosotros.
El placer es nuestro. ¿Tiene España el deber de acoger a estos menores no acompañados? ¿Estamos obligados como país? Sí, estamos obligados porque tanto los tratados internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño y también la propia legislación interna, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en caso de menores no acompañados en el momento en que se acredita que están en una situación de desamparo, las instituciones, nuestros centros de acogida tienen la obligación de hacerse cargo de ellos. El problema, claro, es una vez que se identifica la posibilidad y también la legislación europea permite la repatriación. El problema es que esa repatriación no se produce habitualmente. Algunos de los agresores son nacidos en 2001. ¿Qué pasa cuando estos menores cumplen la mayoría de edad? ¿Puede España expulsar a los que tienen antecedentes penales? En principio, una vez que el menor se acredita la situación de desamparo y es acogido, se le da un permiso de residencia de carácter temporal, y cuando adquiere la mayoría de edad, siempre y cuando se den las condiciones en atención al grado de reinserción e inserción dentro de la sociedad del menor, sí que tendría derecho a renovar el permiso de residencia. Pero claro, en el momento en que tiene antecedentes penales, el problema es que se debe proceder a la expulsión administrativa del mismo. Nos encontramos también, como siempre, en el tema de las expulsiones, con que el número de las mismas es ínfimo, puesto que no contamos con los datos de identidad suficientes ni con la colaboración de los países de origen para poder facilitar dicha repatriación o, en su caso, la expulsión cuando adquieran la mayoría de edad. La relación España-Marruecos en esta cuestión de la inmigración es complicada. ¿Cree que el Gobierno debería cambiar las leyes o acuerdos migratorios con el país del otro lado del Mediterráneo? No solo con Marruecos, con todo el Magreb. Aquí es fundamental la política de la Unión Europea. Existe una directiva en cuanto al procedimiento para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular, y esa directiva es la que en principio debemos respetar tanto en España como en el resto de los países de la Unión Europea, con lo cual es una cuestión que debería tomar cartas en el asunto la propia Unión Europea y existir una política común en cuanto a presionar tanto a Marruecos como a los restos de los países del Magreb para que adopten las medidas adecuadas para que se pueda producir la repatriación de los menores. Por un lado, para que colaboren activamente con nuestras autoridades a la hora de identificar a los mismos y también localizar a las familias para poder favorecer el retorno, y también en cuanto a tener los suficientes medios en cuanto si estas familias no son localizables, para que existan centros de acogida en los países de orígenes a los cuales poder devolver con garantías a dichos menores que acuden a España. Por último, señor Recio, si tuviese que poner nota al servicio de atención al menor no acompañado en España, ¿qué nota le pondría? El problema, los funcionarios y la gente que está relacionada tanto en los servicios autonómicos también como aquellos que están relacionados también en la Brigada de Extranjería, incluso también las fiscalías que se encargan del registro de menores extranjeros en situación de desamparo, es excelente. El problema es que están desbordados. Hay que tener en cuenta que el año pasado recibimos a 12.500 menores no acompañados y tan solo conseguimos repatriar a 5. Lógicamente, ante estas cifras, por muy bien que se quieran hacer las cosas por parte de los funcionarios, es imposible controlar totalmente a esta población de menores, con lo cual se ven desbordados. La solución, vuelvo a decirlo, es la repatriación. Solo a través de esta repatriación se podrá controlar el problema de los menores. Matías Recio, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Hasta luego. El caso, que supera en cuantía a los ERE, paralizado por la juez Núñez y la agencia IDEA. Y es que este ente sigue sin remitir la documentación que le exigió la anterior instructora del caso cuando sustituyó a la juez Bolaños. Tal y como detalla el diario ABC, desde que el caso transferencias de financiación volvió al juzgado, no se ha producido ningún avance en esta causa penal por supuesta corrupción en la Junta de Andalucía, cuya dimensión económica se acerca, atención, a los 3.000 millones de euros. El senegalés de Lavapiés murió por una parada cardiorrespiratoria, es decir, que la acción policial no provocó su muerte. Así lo ratifica una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Falleció el 18 de marzo de 2018 por una parada mientras iba caminando por el madrileño barrio y no como consecuencia de la persecución policial que se produjo cuando personas distintas huían de los agentes por miedo a ser identificados. La audiencia madrileña archiva de esta forma la causa.
Y hablamos de todo ello con José Carlos Velasco, abogado de Fuster Fabra Abogados. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la audiencia ha archivado la causa, pero ¿cabe algún tipo de recurso para reabrirla? No, no cabe ningún tipo de recurso. Lo que sí que es cierto es que las acusaciones podrían solicitar la nulidad de actuaciones pensando que se ha infringido algún tipo de ley procesal, o bien que surgiese una prueba con posterioridad, es decir, por ejemplo, una cámara de vigilancia que demostrase que los hechos archivados han sido incorrectamente archivados. ¿Quiénes estarían legitimados para solicitar la reapertura de la causa? Partiendo de esta última base de que hemos comentado sobre esa posible prueba que no existe, tanto Fiscalía como acusación particular, que es básicamente los familiares de la víctima, o una acusación popular que se personase previo pago de fianza, estarían posibilitados y capacitados para reabrir el procedimiento. ¿Ha tenido alguna relevancia esta autopsia donde se detalla la enfermedad congénita del fallecido? Sí ha tenido gran relevancia, puesto que el fallecimiento se ha demostrado que no se ha debido a una agresión de la policía, como se pudo manifestar en algunos medios, o a algún tipo de mal tratamiento por las personas que la atendieron, sino que esta persona padecía un problema de corazón que le produjo el fallecimiento. Hacemos un alto en este tema y nos vamos en directo, vamos a ver unas imágenes en directo sobre el adelanto del debate que pueden seguir esta noche en Intereconomía Televisión, porque ahora mismo está llegando Pedro Sánchez, ahí lo ven, un debate en el que va a tener que explicar cuáles son sus propuestas de cara a este 28 de abril y también explicar ante las críticas de la oposición y los demás partidos. Buenas noches. ¿Con ganas? Siempre con ganas. ¿Nervios? Y como saben, esta noche pueden seguir en directo en El Gato al Agua ese debate a 4, pero será a 5, porque el partido de Santiago Abascal, como saben, fue vetado por Radio y Televisión Española al no tener representación parlamentaria, y desde esta casa se dará voz a un dirigente de Vox. Y ahora sí volvemos con este asunto con José Carlos Velasco. Le preguntaba, ¿los policías pueden o los empleados facultativos emprender acciones legales contra aquellos medios que señalaron en su día que eran ellos los causantes de ese fallecimiento? Sí, estarían capacitados y legitimados bien por la vía civil, por un resarcimiento del derecho al honor y a la imagen, o bien por la vía penal al haber incurrido en un delito de calumnias por imputarles un delito por el fallecimiento de este señor. Pues José Carlos Velasco, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y este lunes continúa la operación Retorno de Vacaciones de Semana Santa. La operación especial de tráfico arrancó el pasado viernes 12 de abril a las 3 de la tarde y se acaba hoy a las 12 de la noche. Lunes y jornada festiva en algunos puntos de España, como Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Cantabria, Navarra, País Vasco, Castilla-La Mancha y La Rioja. En estas comunidades se han instalado durante todo el día medidas de ordenación y regulación del tráfico para favorecer la entrada de vehículos a los grandes núcleos urbanos. No ha parado de llover. Cielos cubiertos y fuertes lluvias han azotado el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, lo que ha obligado a que este domingo se activase el aviso amarillo de emergencia. La gota fría ha dejado acumulados hasta 250 litros por metro cuadrado en Javia. Allí los bomberos han tenido que realizar durante esta noche cerca de un centenar de rescates en vehículos y en viviendas. Personas que han quedado bloqueadas con sus vehículos, viviendas inundadas o personas mayores que han sentido miedo por esa situación. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en Javia no se alcanzaba esta cantidad tan importante desde octubre de 1957. Si piensan circular por el término municipal de Madrid, a partir de este miércoles deberán llevar obligatoriamente en sus coches el distintivo ambiental de la DGT. Los conductores que contravengan esta orden municipal y no exhiban la pegatina, sean o no residentes en Madrid, se exponen a multas de hasta 100 euros, ya que supone una infracción leve de la ordenanza. Se dividen en 4 categorías en función de lo que contaminen: 0, eco, C o B. Si todavía no tienen la etiqueta, pueden conseguirla a través de la página web de la DGT o en una oficina de correos.
Y en página internacional, más de 4.000 cristianos perdieron la vida en 2018 por profesar su fe. Este domingo se ha producido el último de los numerosos atentados a cristianos por profesar su religión. En el Sri Lanka, casi 3 centenares de muertos. 8:45 de la mañana en Sri Lanka. A esa hora da comienzo una jornada de verdadero terror. Una bomba estalla en la iglesia de San Antonio, en la capital. Después, los terroristas escogen la iglesia de San Sebastián, en la localidad de Negombo. En el otro extremo del país, un tercer explosivo estalla en la iglesia evangélica de Sion, en la localidad de Batticaloa. Una matanza para la que estas mujeres no encuentran explicación ni consuelo. Lloran por sus familiares, mientras, bajo los escombros, la búsqueda de supervivientes no cesa. Pero 3 atacantes suicidas se inmolan acto seguido en hoteles de 5 estrellas en la capital. Los terroristas tenían habitaciones en los hoteles y para pasar desapercibidos se comportaron como un turista más. Una verdadera masacre que se ha cobrado la vida también de 35 turistas, entre los que se encuentran 2 españoles gallegos de la provincia de Pontevedra, María González y Alberto Chávez. 2 explosiones más sorprenden en el sur y en una zona residencial en el norte de la capital. Un total de 8 explosiones que se ha cobrado la vida de 290 personas y ha dejado 500 heridos. Por ahora nadie ha reivindicado la autoría del atentado, pero según el gobierno, un grupo islamista local está detrás de los atentados y ya han detenido a 24 sospechosos. Esta misma mañana una nueva explosión se ha producido cerca de otra iglesia mientras los artificieros se encontraban desactivando una bomba. Según el censo nacional, un 9,7 de los 22 millones de tailandeses son cristianos. La mayoría de la población del país, un 70%, son budistas y un 12,6 hindúes. Un drama que ennegreció el domingo de resurrección, fruto del odio, del terrorismo y de la persecución cristiana. Entre las víctimas, una pareja de españoles, concretamente de Pontevedra. Se trata de María González Vicente y de su novio Alberto Chávez Gómez, ambos treintañeros y vecinos del concello de la comarca de Caldás. El alcalde de la localidad, Juan Manuel Vidal, ha confirmado el fallecimiento de esta joven pareja. La quema del Judas es una fiesta de varios pueblos de origen católico y que no solo se celebra en España, celebración que causa polémica, como por ejemplo la de Coripe en Sevilla y también en Venezuela. Un muñeco de trapo que representaba los apagones sufridos por los venezolanos este año fue quemado este domingo para celebrar la quema de Judas en Caracas, donde no ha faltado la incineración de monigotes del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, del presidente legítimo de Venezuela, de Juan Guaidó, y del dirigente chavista Nicolás Maduro. De cómico a presidente, Volodymyr Zelensky se ha impuesto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ucrania. Se han celebrado este domingo y se han saldado con el 73,23% de los votos, frente a los 24,44% que ha conseguido el actual mandatario. Son datos de la Comisión Electoral, con el 99,34% de los sufragios escrutados. Las primeras encuestas a pie de urna ya otorgaban al cómico más del 70% de los votos. López Obrador insiste, nuevo mensaje a través de un vídeo en las redes sociales en el que exige disculpas de España por la conquista de México. Debemos una explicación, todos le debemos una explicación a los pueblos originarios, porque hubieron abusos y a nadie se le niega el perdón. Nada de prepotencia, el poder es humildad. Y volvemos en directo hasta esas imágenes que tenemos de Radio y Televisión Española, donde a partir de las 10 menos cuarto podrán ver en esta casa ese debate que organiza Televisión Española. Un debate que viene cargado con mucha polémica, como saben, como les decíamos antes, fundamentalmente porque el último en llegar lo están viendo
son imágenes en directo, es Pablo Iglesias. Polémica, como les decía, porque el comunicado que emitía Radio Televisión Española, que pensaba celebrar este debate en el día de mañana, cumpliendo así el deseo del Partido Socialista y contraprogramando el debate que tenía preparado A3 Media. Una decisión que no sentó nada bien ni en el Partido Popular, ni en Ciudadanos, en Podemos, ni tampoco entre los propios trabajadores de la televisión pública. Y la rectificación no se hizo esperar. Finalmente, ese debate en Televisión Española esta noche de los 4 partidos, donde no estará Vox, porque según la ley de la cadena pública, los partidos con representación parlamentaria no deben estar en esos debates, pero sí estarán en el gato al agua, dándole voz de esta forma a un dirigente de la formación de Santiago Abascal. Vamos a hacer un repaso de ese orden que podrán seguir, como les digo, aquí en vivo y en directo. El debate lo va a iniciar Albert Rivera y lo va a cerrar Pedro Sánchez. A Rivera le sigue Pablo Iglesias, después será el turno de Sánchez y terminará Pablo Casado. Todos ellos tendrán un minuto inicial para decidir lo que quieran antes de entrar en esos 4 bloques de temas. Después de esos 4 bloques de temas tendrán lo que en Televisión Española han llamado como el minuto de oro. Un minuto para cerrar ese debate y para decir lo que ellos quieran. Les recuerdo, a partir de las 10 menos cuarto, en el Gato al Agua podrán seguir este debate en vivo y en directo, y además con la formación que se ha vetado desde la cadena autonómica y también en A3 Media, con un dirigente de Vox. Seguramente muchas veces se han desesperado por tener que esperar demasiado para ser atendido. Fue lo que le pasó a un hombre en Bilbao. Ha sido detenido esta madrugada tras empotrar su coche contra el mostrador de urgencias del hospital de Basurto. Todo ello después de que le explicaran que un familiar mayor al que acompañaba debería esperar para ser atendido. Ha sido acusado de conducción temeraria y de daños en bienes públicos. Hace apenas unos días todos nos quedamos boquiabiertos por la primera imagen de un agujero negro. Si esa fotografía les sorprendió, imagínense un vídeo. Los responsables del proyecto han anunciado hoy mismo que muy pronto se dará a conocer la primera secuencia de ese agujero negro del que conocíamos la fotografía la semana pasada. Como les hemos contado, la imagen se consiguió gracias a una red de grandes radiotelescopios repartidos por todo el mundo, creando de esta forma uno con el tamaño del diámetro de la Tierra. En este sentido, cuantos más radiotelescopios se vayan uniendo, el detalle de la imagen irá aumentando y de esa forma se podrá conseguir el ansiado vídeo. Y nosotros nos despedimos, pero ya saben que pueden seguir informados en nuestra web www.deltorotv.com. Nos despedimos ya, pero nos dejamos como siempre con el noticiario de 1936 y después ese programa especial del Gato al Agua, siguiendo el debate a 4 partidos y con el 5.º partido, con Vox sentado en esta casa. Nosotros volvemos mañana a las 8:30 con más información. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Hasta mañana.